Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de cocina de CDMX. Mi nombre es Carlos Torres. El día de hoy nos acompaña Carlos Alberto. ¿Cómo estás, Charlie? Bienvenido, bien. un placer cocinar contigo hoy nuevamente. El placer es mío, Carlos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a presentar 3 recetas: virushis, quipe bola y filos de manzana. Vamos a ver los ingredientes. Virushis. Preparación de la masa. 500 gramos de harina de trigo. 5 gramos de pimienta negra. 300 mililitros de agua. 45 mililitros de aceite de oliva. 10 gramos de sal. 10 gramos de azúcar. Relleno. 500 gramos de carne molida de res. 150 gramos de pimiento amarillo. 150 gramos de pimiento verde. 150 gramos de pimiento morrón. 200 gramos de cebolla. 30 gramos de ajo. 30 gramos de pan árabe. 250 gramos de uva pasa. 10 gramos de sal. 5 gramos de pimienta negra. Una porción de masa virushis. Cantidad suficiente de aceite de oliva. 20 gramos de azúcar. 100 mililitros de soya de miel. Soya de miel. 30 mililitros de aceite de girasol. 50 mililitros de salsa de soya. 10 mililitros de miel. 10 mililitros de vinagre. Un diente de ajo picado. Bueno, comenzamos. Vamos a hacer un brunoise de pimientos. Perfecto. ¿El brunoise qué quiere decir? El brunoise es un corte que se le da a los vegetales de alrededor de 5 milímetros de tamaño. Vamos a sacar julianas. Vamos a ir precalentando nuestra sartén, Carlos, por favor. Perfecto. Si me puedes ayudar. Sí, ahora que si no prende, Carlos, hay que insistirle. Porque Ya está. ¿Ya está? Perfecto. Ok. ¿Qué incorporamos, mi querido chef? Bueno, vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Sí. Aquí tenemos para sofreír nada más. Perfecto, solamente para sofreír. Exacto. Ok. ¿Me pasas el recipiente para la cebolla, Charlie? Claro que sí. Charlie, Muy amable, gracias. ¿tienes? Bueno, vamos a limpiar nuestra mesa de trabajo. Pásamelo, Charlie. Ok. ¿Ya tienes la sartén precalentada, Ya. Charlie? ¿Con aceite de oliva? Ya, mi chef. Ok. Vamos a incorporar un diente de ajo a la preparación. Ok. Le vamos a quitar el germinado al ajo, que es lo que nos hace eructar. Perfecto. Y este ajo va a ir en petit brunoise para que no se sienta en la preparación y no sea agresivo al paladar. Perfecto, chef. Carlos, te entrego el ajo, Me lo llevo para sofreírlo, ¿no? por favor. Aquí estamos sofriendo el ajo. Una vez el ajo esté sofrito, vamos a agregar la cebolla también para sofreírla. Eso hasta que llegue un punto en que la cebolla esté clarificada. Ya una vez se encuentra sofrita la cebolla, vamos a incorporar la uva pasa para que se rehidrate con los jugos de la misma cebolla y tenga un poquito de sabor. Entonces quiero entender que este platillo es agridulce, dulce, va salado con dulce. Cuéntame un poco. Dulce, salado, Carlos, es un tanto... No tiene algo específico, un sabor tan específico para poder decir esto pertenece a algo salado. Ok. Es dulce, salado y es muy suave, no es tan condimentado, vaya. Perfecto. ¿Ok? Bueno, mientras esto sucede, vamos a elaborar nuestra masa. Esta receta, mi querido chef, ¿para cuántas personas o cómo Esta está hecha receta para familia? Sí, esta receta que tenemos aquí en mano da para 5 o 6 personas aproximadamente. Ok. Y todos los ingredientes y todos los utensilios los encontramos en casa, ¿verdad? Sí, es una receta fácil. muy sencilla, los ingredientes no son tan complicados de conseguir, a excepción de la pimienta árabe, que la podemos bien sustituir por un poquito de pimienta negra y un poquito de canela. Ok. Bueno, pues Después, ¿qué sin más, incorporamos? Carlos, vamos a agregar 5 gramos de pimienta negra molida, 10 gramos de azúcar,
10 gramos de sal. Ok. Es importante primero incorporar todos los secos para que la masa tenga un sabor prolijo, sea parejo y no tengamos distinción de sabor. Perfecto, por Ok. este lado voy moviendo aquí, mi Charlie, no se Ok, me vaya a ya quemar. tenemos nuestra cebolla ya casi Casi caramelizada transparente. por el azúcar de la uva pasa. Así es. Es el momento de agregar los pimientos, Carlos, por Ok. favor. La mitad. Perfecto, ¿solo la mitad, chef? Solo la mitad, por favor. Perfecto. Ok. Y bueno, mientras te voy a ayudar a incorporar los ingredientes secos. Lo vamos a hacer con la mano para que Sí. sea lo más parejo posible y hasta abajo. Carlos, ¿me puedes ayudar, por favor, agregándole la carne? Perfecto. Y vamos a agregar más agua debido a que le hace falta. Y mientras esto pasa, pues vamos a seguirle dando hasta amasarla y obtener una masa pareja. Ok. Bueno, ya tenemos nuestra masa lista para trabajar sobre la mesada. Carlos, si me puedes ayudar, por favor, vertiendo el Perfecto. relleno. Mientras vamos estirando nuestra masa, vamos a estirar con un rodillo, puede ser de metal, puede ser de madera, es indistinto, no hay ningún problema. Ok. Ok, lo vamos a estirar a un grosor aproximadamente, Charlie, Es lo que te iba a preguntar, chef. de unos ¿Qué grosor? 3 milímetros. Ok. Se vaya estirando de a poco, ¿va? Bueno, sin más, vamos a proceder a cortar, como te dije, con un vaso. Vamos a pasar por un Llenamos. poquito de harina para que no influya en nada. Tenemos el primero. Ok. Vamos a realizar 5, que es una buena porción. 2. Veo que realmente está de muy buen tamaño, mi querido chef. Sí, así es. Sí, son lo que tú bastante mencionabas- generosas. Lo que tú mencionabas del grosor está perfecto, ¿eh? Sí, así es. El último. Y procedemos a rellenar nuestros virushis con mucho cuidado. Carlos, por favor, ¿me puedes ayudar? ¿Qué hay que hacer, mi querido Charlie? Ok, vamos a posicionar nuestra masa para virushi de este lado. Ok, Con la ayuda de una cuchara, sí, vamos a sacar una buena medida que sea generosa perfecto. para no vernos cortos. Y lo que te platicaba a un principio, recuerdas que te hice mención del Porque Armenia, del estilo ¿no? armenio, que son los 5 dobleces. Perfecto. Entonces vamos a empezar de derecha a izquierda, con un doblez al centro. Ok, Luego venimos con otro. ok, Entonces, son 4. Y el quinto es el que va a cerrar el virushi. Ok. Si gustan, podemos quitar un poquito del excedente, quizás de masa, si lo sienten muy grueso y demás. Bueno, pues sin más, ya está nuestro aceite incorporamos. listo. Vamos a agregar nuestros virushis. Ok, Por me favor, lo pasando, Carlos. chef. Yo creo que el sartén estuvo a punto, ¿eh? Sí, así es, Carlos, por favor. Vamos incorporándolas. Bueno, ya una vez se fríen, estamos listos para emplatar. nuestro emplatado. Carlos, por favor, vamos a retirar el exceso Perfecto. de aceite para poderlo emplatar y que no sea algo desagradable Grasoso. al momento de comerlo. Por favor, Perfecto. chef. Bueno, vamos a preparar nuestro plato. Va a ser un plato para ensalada. Vamos a ocupar páprica, una línea, lechuga escarola, una buena hoja, bonita. Mi chef. Gracias, chef. Por favor, chef, si me puede ayudar pinchándolos al centro con ayuda de un bambú. Perfecto. ¿Los 5? Sí, los 5, hay que escurrirlos bien. Y es la salsa que te mencionaba, que es con soya, Ok. que le va bastante bien. Digo, si no tenemos el pincho, pues los presentamos así, sin el pincho, Sin el Charlie. pincho, ¿O tal cual. qué podemos hacer? No, sin el pincho, tal cual. Esto es en cuestión para que no rueden en el traslado del platillo. Y es así como tenemos nuestros virushis listos para una buena degustación. Los llevo de este lado para que los vayan. Por favor.
Bueno, ahora vamos a ver los ingredientes de nuestra segunda receta. Ok, Nos Charlie. acompañan, por favor. Quipe bola. Relleno. 500 gramos de carne molida de res. 100 gramos de piñones. 100 gramos de cebolla. 50 gramos de hierbabuena. 10 gramos de pan árabe. 10 gramos de sal. Costra. 1 kilogramo de carne molida de res. 400 gramos de trigo quebrado. 700 gramos de sémola de trigo. 30 gramos de hierbabuena. 9 gramos de pan árabe. 6 gramos de sal. Chef, Bueno. entonces incorporo el agua. Agua y el trigo. Ok. Mientras eso pasa, yo voy a ir cortando la hierbabuena para nuestro relleno. Y chef, platícanos el quipe. ¿Cuál es su origen? ¿En qué consiste? Ok. Cuéntanos Bueno. un poco, chef. Te cuento rápidamente. El quipe bola es libanés. Ya tenemos nuestra cebolla previamente picada. Charlie, si puedes precalentar nuestra sartén donde vamos a Ok. hacer nuestro relleno. A ver, mi chef, le paso el aceite de oliva. Perfecto. También le paso la cebolla para que en cuanto esté Perfecto, caliente mi Charlie. esto esté. Ahí mismo vamos a sofreír también un poquito el piñón. El piñón es blanco, tiene un mejor sabor a un lado del rosa, le sienta mejor a las carnes rojas. Y vamos a intentar sacar un poquito de su aceite con ayuda de la temperatura del sartén. Por favor, si puedes Perfecto. agregar un poquito de piñones. Aproximadamente, Charlie, 100 gramos, 10 gramos. Aproximadamente para esta receta, para 1 kilo de carne, vamos a ocupar 300 gramos de piñón, que vaya vasto, debido a que es una... Y de preferencia es un el producto blanco, mencionabas, De ¿no? preferencia el blanco, es un poquito mejor el sabor a las carnes. Ya una vez sofrito, chef, por favor, Sí, incorporamos la carne. La carne. De esa carne solo vamos a ocupar la mitad para reservar la otra mitad en el relleno. Ok. Entonces, solamente la mitad. Sí, solamente la mitad en el relleno y la mitad en la costa. Para la Con costa. eso estamos más que suficientes. Si se dan cuenta, no hemos podido agregar la hierbabuena, no porque no hayamos querido, sino para que no se queme y no amargue nuestra preparación y tampoco tenga un sabor desagradable a la misma. Perfecto, chef. Ok. ¿Salpimentamos, chef? ¿O ya No, es ahorita necesario? vamos a agregar el sazón en un momento más. Ok. Charlie, ¿cómo vamos con nuestro trigo? ¿En qué punto va? Yo creo que ya está a punto, ¿no, mi querido Charlie? No, que le esté falta todavía hidratado. un poquito más. Vamos a agregar nuestra hierbabuena. Sí. Por ¿Se lo favor, incorporo al Carlos. relleno? Sí, hay que incorporárselo al relleno. Para la costra, me dices, ¿no? Ese es para el relleno. Ya una vez esté listo nuestro relleno, vamos a poder emplatar. Bueno, por ahora ya vamos a incorporar nuestra Voy a carne base. molida para realizar nuestra costra. Y para esto vamos a necesitar la sémola. Vamos a ocupar un poquito de pimienta árabe. Te la Carlos. paso. Vamos a picarle un poquito de hierbabuena para que tenga muchísimo más sabor. Ok. Y si me puedes regalar, por favor, el trigo, chef. Chef, ya el trigo ya está hidratado. Se consumió toda el agua correspondiente al trigo. En ese punto está perfecto para nuestra costra, que es justo lo que queremos, que no tenga humedad para que sea justo eso, una costra. Ok. De lo contrario, vamos a tener problemas al momento de... ¿Lo vaciamos? Sí, por favor, vamos a verterlo. La verdad se hace como una pasta, ¿no? Una masa. Sí, se hace una masa, absorbe todo el agua, se hidrata súper bien. Bueno, esto con mucho cuidado debido a que todavía sigue un poquito caliente, a pesar de que ya había reposado un poco. Vamos a comenzar con nuestra costra. Ok. ¿Este lo vaciamos acá o directamente al bol, mi querido chef? Si quieres, vamos a ayudarnos directamente para que no haya Directamente. mayor problema. Vamos a reservar un poquito de costra. Ok.
Esa es la consistencia que se obtiene. Ok. Y nuestra medida la vamos a sacar con una salsera. Ya te había Si no hecho. tengo salsera. Si no, Charlie. no, si no tenemos salsera, con ayuda de un scoop de 2 onzas, que vienen siendo aproximadamente 70 gramos por 30 de relleno, que nos da un resultado de un kipe de 100 gramos. Perfecto. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar un poquito de aceite de oliva también para que Te no lo se paso nos, enseguida. se nos pegue. Charlie, ¿con este es suficiente? Sí, con ese es suficiente. Vamos a ocupar aceite en el fondo del recipiente para que no se pegue la costra y así mismo también no se nos pegue en las manos. Charlie, necesito Bien, ahora sí chef. que tú me ayudes. Ponte por favor ¿Qué aceite hacemos? en las manos por ahora. Y la forma de elaborar un kipe es realizando una parte cóncava. Te voy a regalar este que ya está un poquito anticipado Ok. y va a ser un poquito más fácil también para ti Perfecto. elaborarlo. Esta es la costra, por así Esa es decirlo. la costra, es lo que va a cubrir nuestro kipe. Vamos a sacar una medida más, que es justo los 70 gramos que necesitamos. Ok. Y de igual forma, una parte cóncava. Sí. Y vamos a ayudarnos con una cuchara sopera. Te la paso. Aquí está, aquí la tengo, Ok, chef. perfecto. Vamos a agarrar aproximadamente 30 gramos, Ok. que es más o menos una buena porción. Perfecto. Si quieres te regalo este, Charlie, que ya está también un poquito Te aventajado. paso este. Por favor. Y vamos a cerrarlo completamente. Sí, lo vamos a cerrar, vamos a quitar el excedente de aire que pueda tener. Esto va a ayudar a que no se abra la costra. También es importante que nuestro relleno esté lo más seco posible. Ya tenemos una perlita. Lo vamos a ir dando de esta forma. Si gustan ayudarse así en casa, va a ser muchísimo más fácil también para ustedes. Y va a ser un kipe bola perfecto. Normalmente los kipe bola son una envoltura como de dulce, Charlie, Ok. con dos piquitos, pero aquí en casa lo hacemos con... Bueno, es así como quedan nuestros kipe bola ya listos para freír. Charlie. Perfecto. Así es que por favor, Carlos, ¿me puedes ayudar? Oye, Charlie, cuéntame, ¿y con qué podemos acompañar nuestro kipe? Bueno, mira, en realidad ahí es cuestión a gusto. Yo de este lado tengo ya previamente una ensalada. Está hecha a base de lechugas dulces. El aderezo es jine, que es una pasta de sésamo. Va elaborada con aceite de oliva, agua, sal y pimienta. Lo pueden sustituir bien por un poquito de yogur con hierbabuena y pimienta árabe. Perfecto. ¿Ok? Bueno, sin más, estamos en espera de que nuestros kipes estén listos para que Mi querido chef, creo que ya estamos listos. ya se ve Los kipe bola ya dorado, están ya está en más un que dorado, perfecto. en un dorado ya bastante presentable. Ok, vamos a retirar el exceso de aceite. Perfecto. Mientras por este lado voy rematando un poquito nuestro platillo. Con un poquito de páprica. Ok, Y estamos listos para... apagamos, Para es emplatar. importante. Secamos, quitamos el exceso, quitamos que es el exceso. importante. A ver, mi chef, Ya una vez bien sécalos. escurridos, bien retirado el exceso de aceite, los acomodamos de esta forma. Y lo más fácil posible. Quise rematar este platillo porque el cocoque, en verdad, Charlie, créeme, le da un toque muy especial a nuestro kipe. Es como queda nuestro kipe bola. Vamos a un corte para elaborar nuestro postre. No se despeguen de nuestra cocina CDMX, los esperamos.